Bueno, pues ahora sí, ahora ya en directo, después de resolver un pequeño problema técnico que nos ha tenido 30 segundos, un poco más de 30 segundos fuera de antena, en offline, vamos. Pues comenzamos ya este programa de Días de Marketing Live TV. Vamos a comenzar haciendo un recordatorio, porque ¿qué es lo más importante de tu marketing?, preguntaría yo. Pues esta es una pregunta que normalmente nos empiezan a hacer los suscriptores, las personas que ven el programa, nuestros suscriptores, las personas que están en nuestra newsletter, que están en nuestras listas. ¿Qué es lo más importante del marketing? ¿Es el SEO? ¿Son las redes sociales? ¿Es el email marketing incluso? Pues fíjate que todo esto está muy bien y funciona muy bien siempre y cuando tú tengas tu empresa, tú tengas tu negocio correctamente enfocado. Y precisamente esto es lo más difícil de conseguir, o es lo más difícil de lograr. En la mayoría de las ocasiones nos centramos directamente en esas tácticas de marketing, en aplicar las tácticas de marketing lo más correctamente posible, pero sin observar lo que es la esencia de nuestro negocio, el enfoque de nuestro negocio. Cuando uno va y recorre las historias, habla con las empresas, con los emprendedores de éxito, se da cuenta de que la clave fundamental que los ha hecho a todas estas empresas de todos conocidas, Microsoft, Apple, Harley Davidson, etcétera, etcétera, triunfar en el mercado, no es precisamente sus tácticas de marketing. Incluso algunas de ellas, prácticamente sus tácticas de marketing en el pasado y algunas en el presente, son poco conocidas o casi inexistentes. Sin embargo, tienen un enfoque correcto, y esto es la parte más difícil, porque si fuera fácil, todas las empresas lo tendrían, este enfoque, este correcto enfoque, y entonces dejarían de ser prescindibles en el mercado para ser unas empresas insustituibles, unas empresas como las que he nombrado hace un momentito. Y esta es la clave fundamental para triunfar. Como decía un amigo mío, tú puedes hacer todo el marketing de libro, de manual, pero si no tienes un enfoque correcto de tu empresa, por mucho que hagas, los resultados se van a hacer esperar, los resultados van a ser muy pequeños. Sin embargo, si tú tienes un enfoque correcto, si tu empresa está correctamente orientada y tú tienes una propuesta de ventas bien centrada en el cliente, por supuesto, incluso sin hacer marketing vas a obtener resultados. La clave ahora es tener tu empresa bien enfocada, bien diseñada, bien inventada o reinventada, y además hacer el marketing. Entonces los resultados se disparan. Y por eso yo sé que es la parte más difícil y que es la parte que a los empresarios más nos cuesta. Bueno, pues si tú estás en esta situación y tú quieres darle una vuelta a tus resultados, si tú quieres de verdad transformar y hacer que tu marketing, el que estás haciendo ahora, multiplique los resultados, dar la vuelta a la tortilla, hacer que las cosas cambien en muy poco tiempo, tienes una cita ineludible el sábado día 24, es decir, el próximo sábado en Barcelona a las 9 de la mañana, un seminario de media jornada, 6 horas, donde te prometemos una cosa. Solo te vamos a prometer una cosa. Ven al seminario, se titula Reinvéntate, Renace y Arrasa en Ventas. Ven a este seminario el próximo sábado en Barcelona, y la promesa es que vas a salir con tu empresa reinventada. Vas a salir con tu empresa para darle la vuelta a tu situación en los próximos 30 días. Eso es nuestra promesa y la vamos a cumplir. Hemos hecho este seminario en Madrid, hemos hecho este seminario también en otras ocasiones, y las empresas que han pasado, los profesionales que han pasado, han logrado salir con su empresa reinventada, enfocada y correctamente enfocada. Un cambio que sin duda también se puede producir en tu negocio, en tu empresa, en tu despacho profesional, si vienes el sábado día 24 a este seminario Reinvéntate, Renace y Arrasa en Ventas. ¿Cómo puedes acceder a este seminario? Es muy fácil, además tiene un precio muy económico. Es muy fácil. Mira, vas ahora mismo a www.dominamarketing.com RIR, la Y, ¿vale? dominamarketing.com/RIR.
www.dominamarketing.com/R&R, y desde allí haces tu reserva, te puedes traer un invitado completamente gratis, pero tienes que hacerlo en este momento, porque entre hoy y mañana se cierra el plazo de inscripción para este seminario del próximo sábado en Barcelona. El sábado, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, vas a poder reinventar tu empresa. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, este recordatorio que teníamos que hacerte, vamos a pasar a nuestra primera sección. Esa sección donde junto con Andrés López vamos a intentar ver eso de... Vamos a intentar enseñarte la pasta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Después de Valladolid, menuda paliza que nos hemos dado en Valladolid, ¿eh? Después de Valladolid, pues un fin de semana tranquilo. Ajá. Y ahora pues empezamos una semana que va a ser bastante importante. ¿Qué vamos a ver, Andrés? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy en esta sección de Enséñame la Pasta, que está patrocinada por Maestros en Inversiones? Pues fíjate, tú comenzabas hablando de Reinvéntate y Renace, sobre preguntas que te hacían. Sí. Y yo también últimamente estoy recibiendo muchas preguntas en el mismo corte. Como tú sabes, Rich Dad Spain está lanzando una campaña de educación financiera desde finales de verano, y entonces, bueno, ahora en las promociones y hablando con la gente, lo que nos vienen a preguntar, o lo que me vienen a preguntar es, bueno, ¿y qué idea puedo tener yo para crear un negocio exitoso? Uh-huh. Y entonces, pues la respuesta yo creo que está clara, ¿no? Es decir, si hubiese una fórmula por la cual pudiésemos crear un negocio completamente exitoso desde ya, yo creo que todo el mundo sería rico, ¿no? Es decir, no hay una fórmula matemática para decir esto lo puedes conseguir así. Pero fíjate que en todos los casos la respuesta a esa pregunta está aquí dentro. Está aquí dentro. Siempre hemos hablado, o hemos comentado varias veces sobre la inteligencia financiera, sobre la educación financiera. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos dicho ya muchas veces, que la inteligencia financiera es esa inteligencia que, apoyándose en los conocimientos que ya tenemos, nos permite resolver problemas de dinero, es esa inteligencia la que tenemos que poner a funcionar para que, teniendo en cuenta nuestras circunstancias y nuestra posición actual, encontrar esa solución o ver esa idea que nos permita crear ese negocio exitoso. Claro, porque una de las partes de montar un negocio de éxito, yo creo que es vamos a ver, es detectar oportunidades. Uh-huh. Si pudiéramos volver 10 años atrás, que sabemos lo que va a funcionar estos 10 años, habríamos encontrado la oportunidad y montaríamos ese negocio que sabemos que va a funcionar. Pero como no podemos volver para atrás, no podemos echar el tiempo atrás, aquí la clave sería en este momento saber analizar y detectar esas oportunidades. Yo creo que ahí está la clave fundamental, el poder tener esa visión, decir, bueno, es que eso lo hacen los visionarios. Pero Andrés, ¿hay un método que nos permita detectar esas oportunidades? Por supuesto. Volvemos a lo de antes. Teniendo tu educación financiera, entendiendo cómo funciona el mundo del dinero, uh-huh, tendremos mayores facilidades para ver las posibles soluciones que podemos darle a un problema. Esta mañana, y si me permitís que os cuente una historia, me ha pasado algo que a mí se me caía la baba, ¿no? Y fui a buscar a mi hijo al colegio. Mi hijo tiene 6 años recién cumplidos, está en primero de primaria. Y bueno, pues de camino para casa le empecé a preguntar, ¿qué tal el colegio? ¿Qué has hecho hoy y tal? Me lo dio en 2 pinceladas. Ahora, lo que le quedó bien claro que me quería comentar es que este fin de semana, saliendo con su madre a un centro comercial, había visto un helicóptero de radiocontrol que se quería comprar. Entonces su madre le dijo, bueno, pues lo que tienes que hacer es encontrar una forma de ahorrar el dinero para comprarte ese helicóptero radiocontrol. Pues fíjate tú las ideas que puede tener un niño de 6 años que dice, pues fíjate que he dado con una forma de conseguir el helicóptero y aún encima sin gastarme ni un duro. A ver, o sea, tu hijo de 5 años, ¿no? 6 años recién cumplidos. Tu hijo de 6 años recién cumplido. Sí. Ve un helicóptero que le gusta. Ve un helicóptero y te dice, encuentra una fórmula, y te dice, voy a encontrar una fórmula para conseguirlo ese helicóptero sin pagar absolutamente nada. Con 6 años. Atentos, porque esto puede ser muy, muy interesante. La mente intuitiva de los niños es algo bestial. Cuéntanos.
¿Qué conocimientos puede tener un niño de 6 años para decir, lo puedo conseguir sin ningún tipo de dinero? Pedírselo a Papá Noel. Evidentemente. Claro, evidentemente. Pedírselo a Papá Noel. Entonces, es un razonamiento muy... hombre, claro, claro. Es que ahí estamos. A lo que voy yo con esto es decir, bueno, ¿qué conocimientos tengo yo ahora mismo para conseguir lo que yo quiero? Fíjate que la filosofía de Rich Dad es decir, bueno, pues para el que no conozca la filosofía de Rich Dad, Robert Kiyosaki habla de un papá rico, un papá pobre. La filosofía de la clase media y de la clase pobre es decir, yo no puedo comprar esto. Sin embargo, la filosofía de la clase rica es decir, ¿cómo puedo hacer para comprar esto? En el primer caso, nuestro cerebro se está poniendo ya en el lado negativo, en el lado de decir, esto yo no lo puedo conseguir. Sin embargo, el segundo está mirando la forma de poner su inteligencia financiera a trabajar para conseguirlo. Entonces, he querido utilizar este ejemplo. Es un ejemplo de un niño de 6 años que bueno, él pues conoce Papá Noel, conoce los ahorros de la hucha y dice, bueno, llega Papá Noel, la forma de conseguirlo sin gastar ni un duro, claro, es Papá Noel, ¿no? Papá Noel directamente. Extrapolémoslo a nuestras situaciones actuales. Tenemos que salir de esa zona de confort, porque otra cosa también muy importante es decir, si yo me encuentro cómodo donde estoy, nosotros no podemos pedirle a Papá Noel. No. Eso, ¿por qué? Porque ya somos mayores y entonces Papá Noel no nos lo trae. Claro. Punto uno. Tampoco vale la trampa. Dice, bueno, a ver si lo pide el niño. No, porque Papá Noel lo ve todo y sabe que eso no lo ha pedido el niño, lo hemos pedido nosotros y le hemos ahí convencido para que lo ponga en la casa. Esa es una táctica también muy utilizada. Con lo cual, no nos engañemos. Papá Noel a nosotros no nos va a traerlo. Pero a lo que vamos es decir, si yo quiero conseguir algo, tengo que centrarme en qué tengo que hacer para conseguirlo o cómo puedo lograr eso que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué idea puedo tener yo para crear mi negocio? Pues evidentemente primero lo que tienes que hacer es saber tus fortalezas, saber en qué eres bueno y después, como dice un gran amigo y maestro mío que estará luego aquí sentado, hay que echarle un par. O sea, hay que echarle un par. Y el par no viene a significar más que problema, acción, resultado. Es decir, qué problema tengo, qué acción tengo que tener y qué resultado voy a obtener. Entonces hay que decir que esto de un par tiene copyright de Miguel Ángel Romero, que estará con nosotros aquí, pero que es una frase muy buena. Hay que echarle un par. Hay que echarle un par. Es decir, muchas veces decimos que las crisis son épocas que nadie tiene dinero, pero también las crisis son épocas de oportunidades. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas. Entonces ahí tendremos muchísimas más oportunidades de poner a funcionar ese par. Sí. Problema, acción, resultado. ¿Qué problemas puedo detectar que yo puedo resolver? ¿En qué soy bueno para resolver unos determinados problemas? ¿En qué puedo ayudar a la gente con mis conocimientos, con mi sabiduría? Detectar ese problema, tomar acción y tendremos unos resultados. Con lo cual, volvemos otra vez al principio de que no existe una fórmula matemática de decir 2 más 2 son 4. Cada uno tiene que atender a sus propias circunstancias, a sus propios conocimientos financieros, a su propia educación financiera y a partir de ahí poner a trabajar su inteligencia financiera para conseguir los resultados que desea. Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias por habernos contado. ¿Tienes algo más? Algo más, si me permite. Pensé que ya no habías terminado. Digo, uy, qué pronto ha terminado hoy, pero... Comentábamos antes que Rich Dad Spain ha comenzado después del verano una difusión de educación financiera. Este próximo jueves, día 22 a las 8 de la tarde, tenemos un webinar gratuito que precisamente se titula así: Aprovecha los mercados de crisis para ser libre financieramente, ¿no? Aprovecha los mercados en crisis para ser libre financieramente este jueves a las 8 de la tarde. Lo único que hay que hacer es en una sala virtual. Lo que sí os digo es que hay bastante gente ya apuntada, las plazas son limitadas. Para apuntarse lo único que tenéis que hacer es ir a www.richdad-spine.com. Ahí os apuntáis y ya está. Muy bien, pues www.richdad-spine.com para apuntarse a ese seminario web, por eso se llama webinar, seminario web gratuito donde te van a enseñar esas claves de inteligencia financiera. Es el segundo seminario de esta serie. Es el segundo seminario, ya es el de noviembre y luego nos queda uno más para diciembre, que ya iré comentando un poco el tema. Pues ahí estaréis con Andrés López, director general de Rich Dad Spain, y también con el presidente de Rich Dad Spain, con Rubén García,
Pues Andrés, ahora sí, muchas gracias y Gracias nos a ti, vemos la Roberto. semana que Allí nos viene. vemos. Bueno, no, nos vemos el jueves en el seminario. Nos vemos el jueves. Gracias. Un saludo, chao. Bueno, pues inteligencia financiera, mejor esto que no nos lo han enseñado en la escuela. Y no nos lo han enseñado en la escuela, ¿por qué? Pues porque nos enseñan otras cosas. Y como en la escuela nos enseñan otras cosas, pues aquí en el programa Días de Marketing tenemos que ver diferentes cosas con las que trabajar que no nos enseñan en la escuela. Y para eso vamos a hablar cómo hacer de nuestras presentaciones una experiencia inolvidable. Y para eso vamos a tener a un invitado muy especial que se llama Miguel Ángel Romero, que va a estar con nosotros aquí en 30 segundos. Bueno, pues continuamos con el programa y vamos a hablar ahora de cómo hacer nuestras presentaciones inolvidables, de cómo hacer esas presentaciones inolvidables y sobre todo de qué es lo esencial que necesitamos para hacer, para dejar huella, para que cuando nosotros entramos en contacto con un cliente en cualquier circunstancia, especialmente en nuestras presentaciones, en nuestras conferencias, en nuestros seminarios, en nuestros talleres, en nuestras formaciones, podamos dejar huella, verdadera huella en esos clientes. Y para eso hemos traído a este plató, bueno, no le hemos traído porque ha venido solo, a Miguel Ángel Romero, que ya le conoces, él es el director general de formacionparaformadores.com y es abogado, formador, coach, terapeuta, bueno, y un montón de cosas más. Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias, bien hallados. Bueno, pues Miguel Ángel, vamos a hablar, si te parece, de eso, cómo hacer tus presentaciones inolvidables, pero ¿cuáles son las claves o las bases para hacer nuestras presentaciones inolvidables? Porque hay veces que nos enrollamos en un montón de cosas, o sea, hay veces que hacemos más difícil lo que realmente luego es más sencillo y nos liamos a buscarle los 3 pies al gato cuando realmente tiene 4. Bueno, o eso dicen, ¿no? Seguro que habría el desconfiado que lo contaría, sí. Contaría los pies. Pues la verdad es que es una pregunta apasionante porque, es decir, yo mismo que me dedico a esto y tengo mucho contacto con colegas y compañeros como también es tu caso, también sé que vives de esto y lo haces o mucha otra gente. Es una discusión bonita entre nosotros de qué es lo realmente importante. Pues yo creo que mejor PowerPoint, mejor no, mejor una cosa, mejor lo otro, mejor corto, mejor largo, mejor tal, mejor... Y el otro día discutiendo con un cliente que fui a dar una conferencia y me habían preparado el cañón, la pantalla, todo el mogollón, el cable preparado para enchufar y dije, no traigo ordenador. Pero ¿cómo que no traes ordenador para una presentación? ¿Cómo es eso posible? Si lo había comentado, no, yo lo hago con papel, yo solo escribo. Pero si eso es anticuado, pero si tienes a tus pies aquí la tecnología, ¿por qué no usarla, no? Total, que estuvimos discutiendo un rato, al final lo hice como yo creía, salió bien, afortunadamente, si no me hubiera costado un disgusto, y luego tomamos un café y estuvimos discutiendo qué era lo importante, la pregunta que tú me has hecho. Y fue una conversación magnífica para mí, porque me di cuenta que en realidad ¿para qué me voy a inventar yo lo que yo creo que es lo importante? Cuando el que tiene la balanza, el fiel, el voto definitivo, ¿quién es? El que está ahí, el que está viéndonos ahora, el que atiende la presentación, no el que la da. Entonces la gente, cuando acaba una presentación, es como los vinos. Yo no sé mucho de vinos, pero sé cuándo me gusta o no me gusta. Claro, evidentemente. Es decir, tendrá todos los puntos que quieras en la guía, no sé, a mí este vino no, y este sí. Pues esto es lo mismo. Si tu gente que viene a una presentación, bien sea comercial, bien sea una conferencia, bien sea un curso, valora muy positivamente lo que ha vivido, es un éxito. Y si valora que no,
pues no es un éxito. Claro, porque fíjate que muchas veces nos pasamos, y esto lo comentaba, por ejemplo, yo en una conferencia en Valladolid esta semana, cuando le decía a las personas, dicen, lo importante no es el valor que tú entregas. El valor que tú entregas es irrelevante si tu cliente no lo valora. Entonces, ¿para qué te sirve? Totalmente. Y esto pasa muchas veces. Yo he visto muchas empresas, no solamente en la formación, sino en otros campos, donde dicen, no, si es que yo al cliente le doy esto y además le hago esto, y fíjate la máquina lo que hace y tal. Pero si el cliente eso no lo valora, no lo quiere otras cosas. Y de todo ese valor que tú le estás dando, realmente solo quiere esto. Entonces, estás pensando que dices, no, y además, ¿cómo competir en el mercado? Pues voy a entregar más valor. Y voy a llenar el curso, o voy a llenar la presentación, o voy a llenar el servicio, lo que sea, de cosas y más añadido, cuando el cliente no lo quiere y no lo valora. Entonces es un esfuerzo el que hacemos, un esfuerzo tremendo y un esfuerzo estéril, un esfuerzo inútil, ¿no? Totalmente. Y fíjate que hay una cosa que es curiosa, que normalmente los formadores y los presentadores no hablamos de marketing de la formación o de la presentación. No hay un estudio de mercado de qué quiere realmente tu mercado, sino que vas endiosado y cuentas lo que tú crees y como tú crees. Sí. Como eres el gurú. Yo, presentaciones fabulosas, aquí la tenéis, ¿no? Aquí, y esto es lo que tenéis que aprender. Me da igual lo que tú quieras, esto es lo que tú tienes que aprender y esto es lo que te doy, ¿no? Y si no te ha gustado, es que no estabas preparado. Es decir, el problema está en el otro. Es decir, ¿cuántas veces alguien recibe una crítica, una valoración, una encuesta y dice, pero este era el tío que estaba ahí al fondo, que este no se enteraba de nada? Que no se enteraba de nada. Dice, bueno, pues es un cliente tuyo que posiblemente te deje de comprar. Entonces esto es vital. Y la verdad es que charlando con este, luego me fui dando vueltas a casa, mientras que vas conduciendo, vas con el piloto automático y pensando, digo, joder, pues la verdad es que esto es clave. En otros negocios y como consultor lo he hecho, sacar los atributos de calidad, lo que realmente valora un cliente, y lo he hecho en temas de retail, lo he hecho incluso trabajando con clientes en temas de aviación o prestación de servicios al cliente. Digo, y no he hecho el estudio para lo mío, claro. Y no he hecho esto, y empecé a pensar, pues habría que hacer una encuesta de mercado. Y luego me di cuenta que era lo más simple del mundo. Ajá. ¿Qué mejor encuesta de mercado que tener 800 opiniones de gente que ha declarado que la acción formativa, la conferencia o la presentación ha sido maravillosa, que les ha encantado, que su nivel de satisfacción es 10, y te contestan cuál es la característica clave que lo ha hecho para ti tan valioso? Claro. Es preguntar, y además preguntar a la gente que ha salido satisfecha, no a la que no ha salido satisfecha, sino a la que ha salido satisfecha, mucho mejor, ¿no? También es cierto, yo es que tengo menos de las otras. De las de no satisfechos no tenía masa crítica suficiente, pero posiblemente, y en algún caso que sí que he tenido, o de lo que me han contado, son el reverso oscuro de la fuerza. Ajá. Me explico. Si una de las críticas positivas, al analizar estas 800 respuestas, me encontré, leyéndolas, tabulándolas, y me encontré con que había 10 que se repetían constantemente. 10 cuestiones que se repetían constantemente. Que aparecen, y en formaciones, en diferentes formaciones, en diferentes cursos que no tenían nada que ver unos con otros, ¿no? Ni contenido, ni duración, ni siquiera formato, algunos más taller, curso, sala, aula, otros una conferencia, otros una presentación breve. Y había 10 que una correlación de 10 que se repetían. Que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, y ahora, ¿podemos saber cuáles son esas 10? No sé, aquí, no sé, vamos a ver si, yo creo que vamos a ver si le convencemos. Bueno, aquí tenéis Twitter, y yo desde Twitter, sí me gustaría desde Twitter, que vamos a ver si le incentivamos todos desde Twitter para que nos cuente exactamente cuáles son esas 10 claves de esta encuesta que has sacado. Yo te invito a que lo hagas desde Twitter. Como hay un pequeño de delay, vamos a ver si nos contestan desde Twitter, y mientras tanto vamos a saludar a algunas personas como Modislar, buenas tardes, que nos está saludando desde el programa, desde Twitter. A ver quién hay más. Bueno, claro, pues está tuiteando también, estaba aquí a Andrés López. A ver, porque esto, Andrés está tuiteando constantemente. Andrés, para de tuitear, porque no dejas a los demás que tuiteen, es multifunción. Lola García también está tuiteando por aquí. Bueno, pues ahí te dejo, y nos están pidiendo que desveles esas 10 claves, esas 10 cuestiones que se repiten y que nos pueden ayudar mucho a enfocar mucho mejor en esos cursos. Está bien, soy facilón, como es, soy facilón, por si acaso me obligabas, me las he traído escritas. Al final ahora igual cuando las revele dirán, pues
qué obvio, ¿no? Pues esto es obvio. Bueno, será obvio o no, pero digo, antes de revelarlas, por crear un poco más de expectativa, hice una validación. Es decir, que además es un diseño muy típico de seducción, de producción de servicios, que fue, bueno, pues seducción. Producción de servicios, seducción. No sabía yo oído ese término. Pues un término, decir, porque al final los servicios parece que es como yo voy y me pongo. No, un servicio se diseña. Es importante, si no puede ser una chapuza. Y no tienes ni idea de lo que puede salir. Entonces esto es una técnica de calidad de producción de servicios donde tú listas lo que valora más el cliente, que puede ser que no es lo que tú valoras más. Tú estás muy orgulloso de una serie de cosas, pero el cliente, como te he dicho antes, ni lo ve, ni lo nota, ni nada. Y sin embargo, no sé, si en un taller te vuelven el coche sucio, tu percepción del taller es horrorosa, y sin embargo a lo mejor ellos ponen más atención en tener las herramientas homologadas alemanas más sorprendentes, y el cliente jamás sabrá esto, ¿no? Sí, totalmente. Por poner un ejemplo que todo el mundo... No, si es que nuestros ordenadores son la última y tal. Sí, pero es que a mí me habéis dejado el asiento hecho una porquería. Entonces... Pues yo lo que he hecho es, para leer alguna manera, he entresacado estas 10 claves y lo he correlacionado con algunos talleres, tanto míos como de algún colega y compañero, para ver realmente si el taller satisfacía o la presentación satisfacía estas claves, y ver curiosamente que cuantas más satisfacían, mayor éxito, mayor recompra y más ediciones del taller se desarrollaban, y cuanto al menos cumple, taller que se ha acabado, menos público y menos rentabilidad. Con lo cual es un dato interesante. Sí, muy interesante. Eso es validar la encuesta. Así que vamos a ello. Vamos a ver. 10 claves. La primera, y que parece muy obvia tal vez, la gente lo que dice es que tiene que ser útil. Bien. Útil en un término amplio, útil para la vida, porque aquí ya, dependiendo cuál era el contexto, bien profesional, me he llevado cosas que puedo poner en marcha, o bien personal, me sirven para mí, para mi vida diaria. Pero llevo algo que es aplicable, no es vago, no es solo teórico. Fíjate, hoy, precisamente hablando de esto, hoy estaba para el Club Círculo de Marketing, damos una masterclass una masterclass todos los meses, y entonces estaba hablando con una persona que va a venir a dar la masterclass en el próximo año, no sé si va a ser en febrero, marzo, en abril, y estaba hablando con esta persona y que quería venir a dar una masterclass, y además que yo la había pedido y tal, y entonces me planteo una masterclass y yo le he dado la siguiente pregunta: fantástico, y ahora, después de la masterclass, ¿qué van a poder hacer las personas después de dar esta masterclass? ¿Qué van a poder hacer? Y me decía, no, van a saber. Vale, sí, eso me parece muy bien. Pero yo no te estoy preguntando qué van a saber, sino qué van a poder hacer. En qué va a cambiar su vida, en qué va a haber alguna transformación que pueden aplicar. No, es que van a saber, que no quiero que me digas lo que van a saber, sino lo que van a poder hacer con lo que van a saber, qué es lo que van a poder hacer. Bueno, pues al final hemos tenido que cambiar toda la presentación para llegar a una conclusión. Dice, no, es que en 2 horas y media que dura la masterclass no puedo hacer esto. No importa, pues vamos a darle una cosa más pequeña, pero que sea aplicable, que es lo que están pidiendo aquí, ¿no? Es importante. Podría ser teórico también. Es decir, si mi objetivo es aprobar una oposición, lo que quiero de la formación o la presentación es que me enseñe a aprender y a pasar ese examen. Es decir, que la utilidad al final, o quiero tener el concepto muy claro de la diferencia entre los petirrojos y los colibríes. Bien. Es decir, que dependiendo de cuál sea el concepto del tema, el objetivo, bien, pero final, es algo útil, y la utilidad la marca la persona que está. Pero quiero decir que al final la utilidad es decir, aprender a diferenciar. Yo después de ese curso sabré diferenciar y podré salir a la calle y ver un petirrojo o ver un S y saber cuál es uno y cuál es el otro. Esto es práctico. Sí. Una aplicación, algo que te puedas llevar. Que al final es cuando salgo de ahí, salgo de la puerta de presentación, ¿qué me ha quedado? ¿Qué me llevo? ¿Qué puedo hacer útil? ¿No? Otra cosa, que esto es más de resultado, están mezcladas algunas. Otra que es muy interesante es la despierta mis ganas de aprender. Es decir, me llama la atención la asignatura, me llama la atención la materia, me llevo algo y de repente digo, fíjate que no había pensado yo que el marketing diera tanto de sí, o que el tema de la seducción, fíjate, sin embargo parece clave porque... y me ha enganchado. Es decir, yo muchas veces acudo a presentaciones, pues supongo como tú, con cierto interés, y depende en gran medida también del ponente, del formador, cómo eleva o disminuye, y tienes 5 minutos de fama.
Y nada más. A los 5 minutos que no, empieza la gente a moverse en el asiento y dices malo, malo, y en el café se marchan, ¿no? Otra cosa muy interesante que a veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, esta me llamó la atención y que aparece mucho: pasión y coherencia del ponente o del formador. Dos cosas importantes, sí. ¿Cómo está viviendo lo que me está contando? Y aquí no sé si lo puse como ejemplo, pero es decir, mi abogado, es decir, es un tío experto fiscalista y te habla de la prorrata del IVA con una pasión que a mí me resulta inalcanzable, es decir, pero se emociona y te lo dibuja. Claro, a mí pues me apetece escucharle simplemente por la pasión que transmite. Y en segundo lugar, la pasión que transmites y la coherencia. Lo que cuentas, lo estás viviendo. Ajá. No hablas de un libro. No hablar de yo os cuento esto, pero en realidad yo lo hago de otra manera. Yo os cuento esto porque es un libro, pero yo lo hago de esta forma. No, eso no. Entonces, captar que el formador lo que te está contando es experiencia viva, es algo que ha incorporado, es algo que ha testado, es algo que ha probado, es algo que no está. Pero además se nota, porque cuando lo haces así, yo que también doy formación, cuando lo haces y doy conferencias, cuando lo haces así, ves que o sea, esto es una sensación que se percibe, ves que el auditorio enganchas con él, ¿no? Es lo que se llama enganchar con el auditorio, o que el auditorio engancha contigo y está ahí contigo, y eso se nota, eso por lo menos en el escenario se percibe. Totalmente. Sí, son, al final, que dices, son cosas de sentido común, sí, pero bueno, tomar en cuenta, fíjate, en ninguna me ha parecido algo que aparece en todas las encuestas de evaluación de cualquier tema. ¿Qué te ha parecido la documentación? Eso no. Sería un factor higiénico. Si es mala, desmotiva y la gente te critica. Pero si es buena la experiencia, nadie cita fabulosa la documentación. Sí. No hay que ponerla buena para que no genere insatisfacción, pero no es la clave de satisfacción máxima. Sí. Y sin embargo dedicamos muchísimo tiempo a veces a preparar documentación que nadie valora. O que no valoran especialmente, ¿no? Yo de hecho he de confesar que en los últimos cursos buenos, grandes, de alguno que tú conoces, la documentación teórica inicial es sorprendente, porque es una carpeta con hojas en blanco. Ya está, es decir, tú tranquilo que la vas a llenar tú y va a ser la mejor documentación. Y luego se valida, ¿no? El tema de la practicidad es otra de las claves que te dan. Que sea práctico, que yo me mantenga haciendo. Sobre todo estamos hablando de formación tanto de los niños que juegan como de los adultos, porque al adulto le pasamos a un rol pasivo. De estar sentado en una silla con cara así, de estar recibiendo, ¿no? Es decir, que pruebe, que juegue, porque tienes la mejor manera de darse cuenta de lo que no sabe hacer y por tanto que decida aprender. O de lo que ya sabe y decida, oye, pues esto sí. Y reforzar el aprendizaje o mejorar el aprendizaje. Claro. No, además te digo una cosa, cuando te acostumbras a ir a este tipo de formación, a este tipo de seminarios, y vas a un seminario o a un taller que no practicas, que solamente estás ahí de escuchante, duro, ¿eh? Yo me duermo. Yo es muy duro. Te duermes y cuando te das cuenta, a lo mejor le estás mirando fijamente, con cara de gato de escayola, haciendo así, que es lo que se llama la escucha activa autogestionada, que es como lo de los perrillos estos que iban en las bandejas de los coches de nuestros padres, y te das cuenta, estás diciendo escucha activa así, pero en realidad estás pensando, oye, la libra, ¿cuánto cambiará por el yen y tal? Porque esto te dice, me he ido absolutamente, no estoy en esto, todo lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, estos son 4. Hay otra, la quinta, porque me voy a dejar alguna, me voy a alguna para vamos a hablar de 5, a dejar ahí la capacidad de sorprenderme, que sea novedoso, diferente. Me esperaba una cosa, me han dado otra, claro, que sea para bien, ¿no? Si la sorpresa es negativa, perdón. Pero eso es una de las cosas más encantadoras, es decir, no me lo esperaba, me ha sorprendido, ha ido más lejos, me has entregado otra cosa diferente. En definitiva, 10 temas, 10 claves que son oro en polvo, porque es lo que nuestro cliente, si somos comunicadores, si somos formadores, conferenciantes o presentadores, es desde donde nos van a valorar. Por lo cual, tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, para mí no es opcional. Tendría que ser... Es un mandato. Mandatorio, como dicen los ingleses, tendría que ser, es un mandato. Sí. Tenlo en cuenta a la hora de coger el lápiz y el papel, antes de cuál es mi gran idea, lo que a mí me apetece, qué es lo que te están demandando, lo que les va a ayudar más a tener una experiencia más satisfactoria y útil. Y por eso ahora el trabajo de esto es, vale, esto es lo que ellos quieren. Y ahora la pregunta clave que siempre nos hacemos es, ¿cómo hago
para lograr esto. Para poder lograr esto. Claro, y creo que esto es uno de los trabajos, pues yo creo que a mí luego me está encantando. O sea, estar aquí ya diseñando y trabajando, ¿no? Entonces, muy bien, cinco claves para de esa encuesta, valiosa información, ¿no? De esa encuesta. Y fíjate que de todo lo que has estado hablando, claro, en ningún caso has hablado de qué contenido voy a dar o no voy a dar. O sea, que si lo que has hablado es de cómo voy a dar ese contenido. Y, o sea, de la práctica, que tiene que ser práctico, que tiene que ser útil, que tienes que ponerle pasión, eso es del cómo lo voy a dar. Y después, a ver que te leo la chuleta, que sea útil, motivante. O sea, hemos dicho, para hacer un resumen, que sea útil, que sea útil para la vida, que se lleve algo, que te motive y despierte tus ganas de seguir aprendiendo incluso más allá. Que esto nos ha pasado, a veces no sé nada de algo, llego a un sitio, me llevo algo y luego salgo y estoy deseoso de buscar más información. Pasión y coherencia del formador. Que viva, que sea íntegro, que sea práctico y que además sea novedoso, diferente y me sorprenda. Y aunque no podemos decir todas, si me permites, me gustaría dar un pequeño aviso, una invitación. Yo creo que mejor porque yo sé que tienes algo y hay muchas personas que este tema les interesa bastante y hay algo que estás preparando. Yo creo que es bueno que lo comentes, eso que estás preparando, porque seguramente que nuestros, iba a decir oyentes, pero no, porque videntes tampoco, pues si fuera televidentes serían con la bola, ¿no? Nuestros telespectadores, pues seguramente les interesará eso que estás preparando y que es muy interesante y además es ya dentro de muy poquito, el día 27 de noviembre a las 5:30 de la tarde, hora de Madrid, España. La semana que viene es no me atrevo, el martes, porque creo que la lié, como todo el mundo dije, 27 miércoles, todo el mundo se volvió loco. 27 martes. 27 martes, sí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues relatar las 10 para poder compartirlas y también, incluso terminar de validarlas con la opinión de la gente, para estar aquí. Y sobre todo un paso más allá. Sí quiero compartir cómo hacerlas operativas, cómo hacer para que tu presentación o tu curso o tu taller reúna todo esto. Y lo he titulado, es un poco provocativo, lo he titulado decir, oye, si tenemos 10 claves que el cliente nos revela y nos entrega, como hemos dicho, esto no es opcional, son mandatos. Por lo tanto, lo he llamado, pues los 10 mandamientos en formación o en presentaciones. ¿Qué tienes que hacer con tu presentación o con tu curso para conseguir la satisfacción total? Y esto es lo que voy a compartir, porque yo creo que va a ser muy interesante tener esta guía. O sea, no solamente, aquí ya has compartido varios, pero no solamente estos 10 mandamientos los vas a compartir, los que ya has compartido aquí, más el resto, sino que además vas a ir uno por uno diciendo, o sea, dando claves para cómo lograr conseguir cada uno de esos mandatos que ya tenemos que incorporar a la formación. Correcto. No es uno a uno porque te das cuenta luego que hay algunos que tienen una misma respuesta, pero sí decir cuáles son las 10 vías que si incorporas a tus talleres, tu éxito en cuanto a satisfacción de tu público tiene que estar garantizado porque cumple con los 10 mandatos, ¿no? Con los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Siempre luego hay márgenes, pero bueno, si aplicamos Pareto, aquí tienes el 80% de la satisfacción de tus participantes. Y para poder participar es un seminario virtual y gratuito. Gratuito además. Muy sencillo, es nada, entrar en la página web de formacionparaformadores.com, formacionparaformadores.com, y aparece enseguida un banner aquí a la derecha con los 10 mandamientos. Pulsas y te inscribes. Como ha comentado Andrés, ya lo he dicho, es decir, las plazas son limitadas, la sala da la capacidad que da. Si te interesa, apúntate cuanto antes, va a ser muy interesante y además habrá la oportunidad también de conversar, charlar y tener un espacio abierto para valorar y poder responder a preguntas vale, y en concreto yo que me dedico a cómo hacerlo, pues sí tendrás un espacio para poder preguntar también. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tus mandamientos. Muchísimas gracias por haberlos compartido aquí en primicia, sí que debo decir en primicia en Días de Marketing Live TV, desde el canal Puro Marketing TV. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Roberto. Nos vemos el día 27, si no antes, porque yo estaré allí, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias y un auténtico placer. Muchas gracias. Muy bien, pues ya has visto esos 10 mandamientos. Te recuerdo la web www.formacionparaformadores.com
formacionparaformadores.com, y ahí ves los mandamientos. Te dejo ahora con la siguiente sección muy interesante. Van a estar con nosotros Begoña Pavón y Lola García para hablarte de un tema muy interesante. No lo pierdas. Abre ahora mismo, abre en esta sección los oídos, relájate y prepárate para vivir una experiencia diferente, claro que sí, en Confidencias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como podréis ver, ahora hemos cambiado el escenario. Totalmente. Y nos toca a Begoña Pavón, que ya la conocéis, y a mí, Lola García, estar con vosotros en esta sección que nosotras queremos y que además esperamos que te guste y te motive, te anime a superar estos momentos tan difíciles que se pasan en algunos momentos, algunas mañanas, que hay que tomar esa energía que nos impulse y nos ayude. Bueno, pues en Confidencias va a ser una sección que vamos a hacer Begoña Pavón y yo. Entonces, bueno, esperamos que te guste. Seguro. Y para ello le vamos a dar también un pequeño vuelco. También. Y vamos a empezar cada día, vamos a empezar con una historia. Te vamos a contar una historia, te vamos a contar un cuento. Pero un cuento para que te quede una moraleja muy interesante. Y hoy vamos a hablar de un cuento precioso que es una fábula china, que se llama El Príncipe y el Desafío. Permíteme que te la lea. Cuenta la leyenda que en la China antigua, un príncipe de la región norte iba a ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, decidió convocar a todas las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que haría una celebración especial e invitaría a todas las pretendientes, donde las lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió tristeza, porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella iba a ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó: «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura». La hija respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos, por algunos momentos, cerca del príncipe. Esto me hará feliz». Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con ropas lujosas, con valiosas joyas y también con intenciones muy claras de llegar a ser la elegida. Ya en la fiesta, el príncipe anunció el desafío. ¡Chachán! «Daré a cada una de vosotras una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella, dentro de 6 meses, será escogida por mí y será mi esposa y la futura emperatriz de China». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho cultivar cualquier cosa, ya fueran costumbres, amistades, relaciones. Bueno, pues el tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura a su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía con su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada nacía de la semilla. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era cada vez más profundo. Por fin pasaron los 6 meses y nada había brotado.
Conscientes de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe, aunque solo fuera por un momento. A la hora señalada estaba allí con su tiesto vacío. El resto de las pretendientes llevaban una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto tantas flores tan frondosas y preciosas, nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó la flor que cada una de las pretendientes portaba con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven con su tiesto vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había elegido justamente aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: esta fue la única que cultivó la flor, que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Porque, ¿sabéis? Todas las semillas que entregué eran estériles. Bueno, creo que es una preciosa historia. Una historia que yo creo que, bueno, nos gustaría saber qué es lo que habéis visto y qué es lo que cada uno habéis pensado de todo esto, y si nos lo vais mandando por Twitter, pues ya os iremos contestando. Esta historia va de valores, va de aquello que nos hace, lo que tenemos en esencia las personas, ¿no? Es decir, hoy hemos escuchado, creo que Lola y yo estábamos en el mismo sitio, ¿verdad? Sí, una definición esta tarde que nos han dado de lo que es un valor, que nos ha encantado, ¿verdad? Que decía, un valor es todo aquello que nos perfecciona como seres humanos. Y es que es cierto, ¿no? Es decir, y cuando las cosas están complicadas, cuando estamos viviendo épocas de cambio, cuando las cosas parecen imposibles, como la historia, que cómo era posible que fuera a elegir, ¿verdad? A la más pobre, a la que encima no había conseguido una sola flor, ¿verdad? Es cuando realmente es más importante tener valores, porque ¿no te parece, Lola? Cuando uno tiene crisis, cuando uno tiene dudas, cuando uno se dejaría llevar por las circunstancias, cuando realmente necesitas algo en lo que apoyarte, en lo que mantenerte firme. Claro, yo creo que la moraleja que nos deja esta bonita historia realmente es los antivalores, por llamarlo de alguna manera, aquello que nos hace feos, que no nos hace buenas personas, es el intentar engañar, como hicieron estas mujeres, por intentar conseguir su objetivo. Y ahora, quizás en el mundo 2.0 estamos como mucho más visibles, o sea, ahora en este mundo 2.0 donde compartimos, donde entregamos lo mejor de nosotros, nuestra esencia, lo que somos. Si lo que estamos haciendo es falsear, si no somos honestos con lo que hacemos, si no somos transparentes, pues realmente no estamos entregando nada. Y como comentabas tú, yo creo que lo más bonito de compartir, de trasladar, es precisamente el que cada uno dé lo mejor que hay dentro de la persona, ¿no? Y como profesional exactamente igual. No porque vayas contando que eres el mejor del mundo, que eres el que vas a todos los lados, estás en todos los sitios, aquello, y que te comes el mundo, y que haces, y eso al final lo que hace es que no puedas ser transparente, porque en cuanto muevas un poco se te va a notar. Y yo creo que la honestidad, que era de lo que hoy se trataba este tema de el cómo poder aportar valor siendo sinceros, yo creo que es un valor a potenciar y a querer. Bueno, no sé si nos habéis comentado alguna cosa. ¿Nos habéis contado algo o no os habéis contado nada? Os esperamos para la próxima semana. La próxima semana vamos a traer otra historia y queremos que nos digáis qué opináis vosotros de cuál es vuestra moraleja, qué es lo que sacáis, ¿no? ¿Qué sacáis, qué os lleváis, qué os sugiere, si os gusta, si os parece que os aporta cosas, en fin. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, si tienes alguna historia que quieras que compartamos, que la veamos aquí en el programa,
no lo dices, no lo comentas en el blog de Días de Marketing, y entonces lo que haremos será compartir tu historia, nos cuentas cuál es tu moraleja para que nosotros podamos saber exactamente lo que significa para ti, y luego lógicamente también nosotras comentaremos, porque cosas. Cada fábula, cada historia al final, dependiendo de la persona y del momento en el que se sitúe, siempre tiene una cosas diferentes. Va a ser una aventura, os lo prometemos. Bien, y ahora os vamos a dejar con nuestro héroe del siglo XXI, que en esta ocasión es una persona que ya ha pasado por aquí alguna vez. Es una persona que seguramente muchos de vosotros ya conocéis su historia, pero hoy la vamos a conocer con mayor profundidad, y además es una persona muy querida en este programa. Os dejamos con Roberto Cerrada y Bere Casillas, nuestro héroe del siglo XXI hoy. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy con una sección muy interesante que tenemos todos los lunes a última hora del programa para terminar. ¿Y por qué metemos esta sección a última hora? Porque el postre siempre se sirve al final. El postre es lo más rico de la comida y por lo tanto se sirve al final. Y nosotros dejamos siempre para el final esta sección de héroes del siglo XXI, que en esta ocasión tenemos a un invitado de excepción. Ya ha estado con nosotros alguna vez más en este programa, pero de nuevo nos visita después de una larga temporada sin pasar por nuestro plató. Está con nosotros Bere Casillas. Si no le conoces, será difícil. Te contaré que Bere Casillas es un empresario, un emprendedor donde los haya, y ha sido uno de los principales casos de éxito en su estrategia, casos de éxito de su estrategia de negocios en Internet, de marketing en Internet, de social media en Internet. Un sastre de Granada que pasó de ser un completo desconocido a ser una verdadera estrella mediática. Muy buenas tardes, Bere, bienvenido al programa de nuevo. Roberto, muy buenas tardes, y como siempre un tremendo placer estar aquí con vosotros. Bere, ya has pasado algunas veces por el programa, has estado con nosotros para hablar de moda, para hablar de marketing, también has hablado de social media, pero lo que tenemos especial orgullo de que estés hoy en el programa con nosotros. ¿Por qué? Porque en esta sección que se titula Héroes del siglo XXI, ya sabes que desde aquí te consideramos un héroe del siglo XXI, un héroe. Y más ahora que nunca, cuando las cosas para la mayoría de las empresas están, parece que los empresarios, los emprendedores, están como así, como muy tristes, diciendo, sí, es que no se puede. Casos como el tuyo, pues son un verdadero incentivo para las personas que están emprendiendo sus negocios. Hoy queremos que Bere nos cuente su historia. Bere, ahora eres un empresario, un emprendedor de éxito, eres una persona ampliamente reconocida, no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero imagino que hubo épocas en las que las cosas fueron difíciles. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste tú tu negocio? ¿Cómo empezaste a ser definitivamente emprendedor? Y sobre todo, ¿por qué? Pues la verdad es que esta es la tercera crisis de mi vida, por llamarlo de alguna forma. Yo nací, como ya he contado en alguna que otra ocasión, nací profesionalmente hablando en el año 1983, cuando mi padre toma la decisión de abandonar la empresa donde estaba trabajando. Él era jefe de producción de una empresa donde
se fabricaban pues casi 200 trajes diarios de hombre, y decide montar su empresa, y no sé, pues por algo misterioso que todavía no he descubierto exactamente por qué, tomo la decisión de dejar de estudiar y incorporarme a la empresa de mi familia. En el año 87, perdón, en el año 88, no, en el año 85 me marcho al servicio militar obligatorio. Tengo que hacer la mili en Vitoria, y allí, que no tenía posibilidad de viajar tanto a Granada, porque además estaba justamente en la otra parte de España, tenía mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para reflexionar, y allí fue donde descubrí que yo podía ser bastante bueno en este mundo el mundo de la moda masculina. Y bueno, y volví de una forma radicalmente cambiada, con unas ganas tremendas de entrar a trabajar, de hacer cosas. Y bueno, la primera crisis nos llegó en el año 98-99. ¿Ya tu padre había montado la empresa? Sí, estábamos. ¿Y te incorporas a trabajar con tu padre? En el año 88, en el año 86 salgo del servicio militar y automáticamente entro a trabajar ya a fondo, y con el pie pisado a tope ya en la empresa de mi padre, y dispuesto ya a hacerme un profesional de la moda. Y bueno, imaginar lo que es una empresa perfectamente montada, dando beneficios, viviendo muy bien, muy cómodo, y en el año 99 empieza la gran salida de la fabricación en España hacia Turquía, Marruecos, etcétera. Y la empresa de mi padre, pues prácticamente en 2 años vemos cómo empieza su declive, de estar casi con 50, 60 personas trabajando, pasamos a tener 30, 20 y cada vez menos. Y obviamente por primera vez me tengo que enfrentar a algo que se denominaba, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, no hay nada que fabricar en España, todas las producciones están fuera, y bueno, y la empresa de mi padre, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues en el año 2000 le propongo a mi familia hacer un cambio, y esa propuesta sale de mí. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no empezamos a fabricar nuestras propias colecciones y venderlas nosotros directamente? Y bueno, empezamos con ese tema, y en el año 2000, del año 2001 nos marchamos a 2005, y en 2005 ciertas tensiones familiares me hacen entrar en la segunda crisis. O sea, la primera crisis fue la de la empresa de tu padre. De mi padre. La segunda, te unes a la familia, tiráis para adelante con un negocio que no era el de tu no era el original de mi padre. Pero sí tenía relación con la moda. Claro. Sí, claro, obviamente. Yo siempre he seguido, sabes que soy un amante de mi mundo, del mundo de la moda. Yo adoro la profesión que tengo, y obviamente nunca he querido abandonarla, pero sí que es verdad que hemos tenido que hacer muchos cambios. O sea, de fabricar trajes pasáis con tu familia a vender ya nuestras propias colecciones. Antes fabricábamos trajes para terceros. Y empezáis a hacer moda. Efectivamente. De confeccionar trajes a hacer moda. Y además abrimos esa parte un poco de lo que es la fabricación a medida, que bueno, que tanto, que como sabes, tanto me gusta. Si no llegamos en el año 2000 a dar ese paso, la empresa de mi padre hubiera muerto. Yo estaría haciendo otra cosa, supongo que estaría haciendo otro tema, y de hecho mi hermano Isaías, que estaba también incorporado en la empresa, en el año 2000 decide dar el paso de venirse a Madrid a vivir. Y además él trabaja, o sea, se desarrolla en el mundo de la tecnología. Nada. No tiene nada que ver con la moda, ¿no? Anoche estábamos charlando tranquilamente, hablando un poco de los cambios que da la vida, y él me decía, pues mira, ahí tienes mi ejemplo, Bere, cómo estaba incorporado perfectamente en la empresa de la familia, y ahora mismo estoy vendiendo tecnología. Y después hay un problema con esa empresa familiar. Sí. Decides romper con esa empresa familiar. Sí. Y aquí viene esa segunda crisis. Exactamente. Y empiezas de nuevo. Y ya puedes imaginar, Roberto, lo que es 40 años de edad. O sea, este paso que estoy dando en el 2005, yo ya tenía 40 años. Ajá. ¿Vale?
O sea, que te coincide además en la crisis de la empresa con la crisis de los 40 años, efectivamente. Y con 40 años tengo que empezar desde cero. Con 40 años yo no tenía más patrimonio que mi casa, un par de coches y poquito más, no tenía más patrimonio. Y el patrimonio de los coches cada vez vale menos. Bueno, pero imaginar lo que era 40 años sin dinero, hablo con mi mujer, con mi rubia, y le planteo el tema de que, oye, de que hay que separarse de la familia y montar ya mi propia empresa, esa empresa que yo siempre he querido tener yo solo. Cuando das ese paso ya, porque claro, con la familia estás arropado por la gente, sí, ¿no? Por tu propia familia, en fin, las decisiones, los errores siempre son compartidos, los éxitos también son compartidos. Cuando decides el paso de ponerte solo, no sé si a ti te ha pasado, pero como que hay mariposas en el estómago, pero no las mismas mariposas de cuando te enamoras, sino otras. No, otras diferentes. Hombre, hay un componente, vamos a ver, cuando uno está cargado de emoción y ganas de hacer algo nuevo, tiene una fuerza interior tan tremenda y tan potente que obviamente las dificultades se aminoran. O sea, no es lo mismo decir, ¿qué hago ahora mismo? O sea, ¿cómo llevo la empresa? Una empresa que tiene deuda, que no tiene venta. ¿Qué hago ahora mismo? Que aquella carga de emoción de decir, con 40 años me vuelvo a tirar a la piscina, tengo que empezar desde cero, pero claro, había tal carga de emoción en aquel momento que esa crisis, ese cambio en mi vida tan brutal, la verdad es que yo lo llevé con un entusiasmo y con una fuerza tremenda. Y bueno, ahí te estableciste ya como Bere Casillas, con la marca Bere Casillas, correcto. La marca Bere Casillas nace, digamos, en aquel momento con un poco de dinero que pude reunir, lo que me llevé de la empresa de mi familia, o sea, yo mi participación, digamos, en acciones me la llevé. ¿Vendiste tu participación? Exactamente, y 6.000 euros que me dejó mi cuñada Purio y la hermana de mi mujer, fue como yo arranqué en el 2005 la marca Bere Casillas. Y bueno, a partir te especializaste además en el en mundo ceremonia de hombre, efectivamente, ceremonia de hombre, medida y un poco la historia que conoce. Y a partir de ese momento yo creo que ya la historia es más conocida, o sea, esta parte que hemos estado comentando muy poca gente la sabía, pero a partir de ahí ya más o menos sí que he conocido la historia. En el 2005 arrancamos nuestra tienda, 2006 impresionante, 2007 casi triplicamos las ventas. Un año brutal. En el 2008 llega la famosa crisis y es tu tercera crisis y es mi tercera crisis y la verdad es que y además casi sin terminar de despegar, porque correcto, prácticamente estabas empezando el nuevo negocio y sin terminar de despegar entramos en crisis, claro. Y evidentemente también tu negocio entra. Sí, indiscutiblemente. Además, a mí estoy en ese proceso de capitalización de la empresa, donde tenía pólizas de crédito, préstamos, y fue cuando los bancos empezaron a cerrarme las pólizas de crédito y me dejaron estrangular económicamente. ¿Cómo se siente un empresario después de un montón de años, ya a los 40 años? Porque hay muchas personas, veré, que ahora mismo incluso no han montado nunca una empresa, pero tienen 40 años o más, han trabajado, son tremendos profesionales, y ahora se encuentra y dice, si es que la única opción que tengo es un negocio. Yo les diría a esos profesionales que bendito sea que le hayan echado de la empresa, porque porque su vida va a cambiar, y si se deciden a montar un negocio, puede que uno tenga sus dificultades, pero al final las satisfacciones son buenas. ¿Cómo te sentías en aquel momento en el que, después de haber pasado eso, a los 40 años empiezas con mucha ilusión y 2 años y medio más tarde, ostras, que esto se vuelve a caer? Vamos, no sé. No. ¿Cómo te sentiste? Claro, fue una situación verdaderamente frustrante, y además empiezan las tensiones en el seno interior de la familia. O sea, mi mujer decía, a ver, Dios, estamos de deuda, vamos a perder la casa. O sea, en esa situación un poco difícil. Y claro, son los momentos en los que te vuelve a armar otra vez de valor y dices, Dios mío, vamos a ver, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puede hacer un sastre en una tiendecita de Granada tan pequeñita? ¿Qué salto puedo dar? Y fue cuando casualmente un proveedor mío, que vino a Granada, era de Alicante, vino a Granada precisamente a ver cómo le iba a pagar. O sea, venía a negociar contigo sí. A ver cómo la deuda que tengo, cómo podemos hacer para pagar. Y bueno, me invitó a comer en esa ocasión, y este hombre, yo no sé si venía ya preparado o no venía ya preparado, me dejó un CD
con los 4 pilares del éxito de Roberto Cerrada. Sí, aquel vídeo de aquellos años. Sí. Me dejó, oye, mira, este señor se llama Roberto Cerrada, yo lo llevo un tiempo siguiendo, es buenísimo en temas de marketing, internet y tal. Te voy a dejar esto, escúchalo, analízalo y piensa si es posible que esto te pueda ayudar. Pues lo primero que hice a casa, me acuerdo, creo que fue un 17 de septiembre. Yo recuerdo que a las 9 de la noche cené, me pegué una ducha y lo primero que hice fue abrir un de este de CD, un compact disc de estos, sí, exactamente. Me lo puse y empecé a escuchar el CD. Y fue cuando te descubrí, afortunadamente, Dios mío, o sea, cómo descubrí a Roberto Cerrada. Y a partir de ahí pues ya se me abrió otro mundo distinto. Imaginar, sin tecnología, yo tenía un ordenador con Windows 95 en la tienda, que era el que se encargaba de gestionar el stock y poco más. Y cuando yo oigo en ese vídeo que hay que entrar en Facebook, en Twitter, que hay que hacer vídeo en YouTube, o sea, imaginaros la sensación de decir, Dios, pero vamos a ver, este proveedor de verdad me quiere, o sea, o me ha soltado aquí una... Y bueno, fue cuando dije, bueno, pues vamos a ver, podemos intentarlo, o sea, yo nunca me niego a hacer algo que yo le vea un poco sentido común, y fue cuando tomé la decisión de incorporarme al 100% en YouTube. Y bueno, y la historia ya es súper conocida. Si aquel primer vídeo, subido el día 5 de marzo de 2009, pues yo no hubiera sido capaz, por vergüenza, por miedo, por sensación de ridículo. Yo recuerdo que cuando ya llevábamos unos vídeos subidos, que ya empezaban las visualizaciones potentes de los vídeos, me decía mi mujer, Bere, me estás haciendo pasar vergüenza en Granada. Todo el mundo me dice, tu marido es de los vídeos, ¿verdad? Tu marido es de los vídeos. Y Roberto, yo soy un señor serio, o sea, yo está en mi look de todos los días en Granada, o sea que la gente cuando decía y Granada además que es una ciudad muy pequeñita, efectivamente, bien pequeñita, digamos, y todo el mundo decía, mira, este es el grillao que hace los vídeos por internet. Y curiosamente 3 años y medio después es lo que estamos hablando, me estoy recorriendo toda España entera, en Granada de admiración. Incluso eso de que nadie es profeta en su tierra, yo he conseguido incluso romper esa dinámica de que nadie es profeta en su tierra. Afortunadamente en Granada me llevan, estoy con la universidad, codo con la universidad, con el gran periódico de mi tierra, con Ideal.es. Tengo mi blog Elegancia 2.0 alojado dentro de Ideal.es. Y bueno, pues te cuento la anécdota de que el miércoles hay un famoso pastel granadino que se llama el Pionono. El Pionono, su fundador es Casa Isla, y bueno, y hace un orgullo tremendo que me inviten el miércoles para pues, un evento especial que va a hacer Casa Isla, muy especial. Pues imaginar el orgullo de que me lleven allí a ese evento y tal. O sea que son pequeños detalles para comprobar de que incluso en mi tierra la televisión local de Granada y todo ese tema ya se hace con un poco del tema. Un orgullo muy grande. Imagino que esos primeros pasos, cuando una persona que no está acostumbrada a la tecnología, recuerdo que alguna vez lo has contado, que, sí, que tus hijos te tuvieron que enseñar, oye, enséñame claro, cómo es esto de Twenty, claro. De Facebook. Tú sabes que mi hija y mi hijo y Jessie, mi encargada en la tienda, me tuvieron que enseñar a manejar Twenty, yo ya no tenía ni idea. Además, incluso me tenían que servir de traductores de Twenty, ¿no? X, D, O, por, esa. Sí, porque además hablan en un lenguaje ilegible para mí, intraducible, sí. Y tuvieron que enseñarme un poco cómo funcionaba Twenty. Cuando decides el incorporarte a una tecnología que para ti es desconocida, tú estás dedicado a crear moda, a hacer que la gente se sienta bien con lo que lleva puesto, y te tienes que meter en el mundo de la tecnología. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu primer sentimiento? Yo siempre digo lo mismo, o sea, el más inmigrante nativo digital o esa jerga que utilizan ahora mismo, o sea, el mayor analfabeto digital que yo creo que existe en internet era yo en el 2009, o sea, nada de tecnología. Sí, ahora ni de ahora. No, ahora no, obviamente ahora tengo iPhone, iPad, Mac, o sea, utilizo yo, y ahora me rodeo de cámaras de fotos digitales especiales. He entendido que la tecnología, ahora mismo necesito estar en la punta de la tecnología, y obviamente ya sí estoy cargado de tecnología. Pero tú eres una persona que no te gusta la tecnología, que no la usas, y ahora te conviertes en un
en un friki, o sea, un adicto a la o sea, y además que te está ayudando a desarrollar obviamente, tu marca y tu negocio. Obviamente, por ejemplo, desde mirar, fijaros los ciclos tan preciosos de la vida, ¿no? En junio de 2009, que ya estaba introducido en el tema, me regalan el primer iPhone. O sea, para mí el iPhone fue la brutalidad más grande que me ha pasado en la vida. De tener un huevo de Motorola que no tenía ni 3G ni nada, por primera vez estaba en la playa, tumbado al sol, que a mí me encanta, y estaba devolviendo tweet a México. O sea, ¿os fijáis la brutalidad eso? Sí, o sea, para mí es un milagro. O sea, la gente lo ve como lo más normal del mundo, pero yo cuando estaba en la playa y estaba tuiteando, yo decía, Dios mío, este bicho lo que ha hecho. ¿Cuántos vídeos me he grabado en el aeropuerto de Madrid o en cualquier sitio donde, pues no sé, yo recuerdo el vídeo más simpático que he grabado, entré en la T4 y vi a un señor con el billete de avión aquí metido que le salía por aquí, y lo primero que hice fue sacar mi iPhone, me grabé un vídeo y explicar a los señores que el bolsillo está para llevar pañuelos, no para llevar billetes de avión. Y a partir de ahí os puedo contar miles y miles de anécdotas que han ido pasando, y ha sido cuando aprendí a amar la tecnología. Junio de 2010, mi siguiente cumpleaños. Junio de 2009 iPhone, junio de 2010 mi siguiente cumpleaños, y fue mi primer Mac. Bueno, yo aquel día lloré porque comprendí que mi familia ya había entendido que esa era la herramienta que yo tenía que utilizar. Y además recuerdo que cuando abrí la caja estaba toda mi familia en nuestro jardín, y abrí aquella caja, y yo cuando vi la manzana, Dios, recuerdo, todavía me emociono cuando veo aquella imagen tan... la manzana y todo mi hijo, mi mujer, mi familia regalándome el primer Mac, y yo comprendí que decían, es lo que tienes que hacer. 2011, mi cumpleaños en 2011, mi primera Canon 550, o sea, mi primera cámara digital, porque entendían que nuestro negocio era muy visual, totalmente, que necesitaba una buena máquina, y bueno, y en junio de 2012 obviamente el iPad, que era de cajón. O sea, me imagina, yo ya el 2013, que no sé, ¿no? A ver qué viene, pero bueno, supongo yo que, no sé, ahora mismo no sé qué tecnología más necesito, pero supongo yo que saldrá otra cosa. Y es lo que os estaba comentando, de ser un analfabeto digital a amar la tecnología, pero yo la tecnología no la uso para ocio, yo la tecnología la uso siempre para trabajar. Es muy raro que yo esté con mi portátil, con mi Mac, pues no sé, haciendo cosas de ocio. Cuando estoy delante... Sin embargo, con la tecnología, porque yo te he visto aquí en el programa y bueno, nos conocemos hace tiempo, mucho, y te veo usarla y demás, y tú realmente disfrutas con la tecnología, que eso es lo bueno, disfrutar con lo que haces. Y cuando disfrutas uno con lo que hace, lo transmites. Mi vida, efectivamente, afortunadamente, desde el año 2009 que asistí por primera vez a un curso tuyo ya físicamente, y porque además tomé la decisión de decir, yo tengo que conocer a ese hombre. Me acuerdo además de aquel curso. Físicamente, además fui a tirón a conocerte personalmente, y yo sabía que tú eras la pieza que me faltaba en mi marketing, en mi vida 2.0. Efectivamente, vivir la tecnología yo la he incorporado en mi vida como una forma de vida. O sea, yo ahora mismo no concebiría mis desayunos sin tuitear. O sea, sabéis que mi tuit mañanero es tomándome mi primer café en la cafetería, y es cuando deseo muy buenos días a todos, que tengan un magnífico día, y en fin, y soy incapaz de concebir mi empresa sin tecnología. Incluso podéis mirar mi timeline de ayer. Afortunadamente todo mi equipo ya está incorporado en la tecnología. O sea, Jesse, Super Y, ayer tienes a toda la gente en Madrid, ayer tuiteando, estaban desmontando la feria, yo venía de camino para Madrid, estaban desmontando la feria que estábamos, el stand que teníamos, y tuiteó un orgullo tremendo haber participado en esta feria a la organización que tenía Twitter, y Casilla / Pablo, mi hijo, que está incorporado también en la empresa, también tuiteando. Y bueno, ya no se concibe nuestra vida sin WhatsApp. Tenemos el WhatsApp del grupo de la empresa, claro, el WhatsApp o sea, son esos detalles que han hecho que nuestra vida sea mucho más fluida en la comunicación, y
Y bueno, y tú lo has comentado, Roberto, que y para nosotros el milagro de Sudamérica, o sea, a las puertas de entrar en Sudamérica con demandas de productos marca Bere Casilla en Latinoamérica. En Latinoamérica, y la cantidad de miles de seguidores que estoy convencido de que ahora mismo nos estarán viendo desde México, desde Chile, desde Argentina, y el orgullo tan grande que es hace 3 años un absoluto desconocido y ahora pues sentirme arropado con esa cantidad de seguidores que tenemos. Pues ya lo sabes, imagino, porque esto estás al corriente de ello, pero que hay ya muchos empresarios, pequeños empresarios, que como tú te están modelando y están haciendo, y eso es fantástico, porque ya incluso hay casos de éxito que están modelando lo que tú has hecho y están consiguiendo los mismos resultados, similares resultados de los que has conseguido tú. Ha sido un ejemplo. Bere, para mí se nos escapa el tiempo. Desafortunadamente yo me tiraría, ya sabes, horas hablando contigo, y seguro que las personas que nos escuchan también, pero bueno, solamente decirte que gracias por contarnos esa historia, especialmente esa historia que no conocía nadie, y que yo seguramente a muchas personas, muchos empresarios y pequeños emprendedores se verán reflejados en tu experiencia, en tu vivencia. Queremos desde aquí haber aportado ese granito de arena, yo creo que sí, que tú lo has aportado, darte las gracias por eso y animar a un montón de personas a que puedan modelarte y hacer lo mismo. Además, yo siempre digo que yo soy un ejemplo de persona nada tecnológica, nada marketingiana, un sastre, y que cuando cambias el chip de tu vida piensas que puedes conseguirlo y tú te crees que puedes conseguirlo, rompes esos miedos, esas vergüenzas por entrar delante de una cámara de vídeo, en hacer fotos, en hacer vídeos, todo ese tema. La verdad es que empieza un chip de la vida a cambiarte. Para nuestras, por última pregunta nada más, después sí nos vas a decir cuál es tu nick para que las personas que todavía no te siguen te puedan seguir en Twitter, pero última, muy rápido, ¿qué le dirías a una persona, a un empresario offline, que ya no será, si nos está viendo es que no está en offline, efectivamente, ¿vale? Pero a un empresario que todavía no ha incorporado la tecnología como la has incorporado tú a tu vida, a tu negocio, a tu empresa, a tus empleados, ¿qué le dirías? Un solo consejo, solo uno, muy rápido. El concepto es romper los miedos, sobre todo el concepto romper la vergüenza. Muy probablemente llevo años buscando la información que tú tienes y que todavía no has incorporado a la red, y muy probablemente haya miles de personas que estén esperando esos contenidos que él es capaz de generar. Entonces lo primero que hay que hacer para manejar internet es romper la sensación de ridículo y de vergüenza, y a partir de ahí las cosas empiezan a cambiar, Roberto. Bueno, hay algunas personas que nos están preguntando algunas cosas desde Twitter. Lamentablemente se nos escapa el tiempo, pero sí comentar rápidamente algunas cosas. Nos saludan desde Argentina. Nos dice Germán, dice: Bere, ¿por qué no haces un programa de radio? Así los oímos y nos das algunos consejos. También. Nos dice también Movistar, qué mérito en el comercio y comentando en positivo, porque el comercio, la verdad es que comenta poco en positivo. Extraordinario, nos dice David Lozano, un ejemplo. Nos dice David Lozano, emprendedor y un caso de éxito en internet. Gracias por contarnos la historia. Hay una pregunta que nos dice Modislar, una pregunta que nos dice, y ya terminamos con esto, pero sí vamos a darle vamos a contestar. Nos dice: ¿cómo ves el sector de la moda hombre en estos momentos y cuál es el futuro? Hombre, el sector de Yo sé que es comprometido, pero no, lo han hecho por Twitter. Sí, está muy bien. El sector de la moda de hombre está sufriendo como todo, pero sí que es verdad que hay algo maravilloso y espero sentirme culpable también de esos cambios, y es que el hombre empieza a cambiar el chip. Se está empezando a ver coqueto, sabe que tiene que sacarse partido, sabe que tiene de alguna forma que sacar esa fuerza interior, y la mejor manera que tiene de transmitirla es vistiéndose bien. Y ahí es donde intentamos nosotros todos los días aportar nuestro granito de arena con posts muy cortitos, que en un minuto se leen en Elegancia 2.0. Y bueno, afortunadamente pienso que una vez que esta recesión vaya pasando, el sector de la moda de hombre nunca se equiparará al de la mujer, pero sí es verdad que está en un momento dado de crecimiento importante, fundamentalmente porque el hombre, afortunadamente, ya de una vez empieza a entender de que tiene que ser coqueto y elegante.
O sea, que nos volvemos coquetos, eso está bien, y en el futuro seremos más coquetos todavía. Muchísimas gracias, Bere, por haber estado de nuevo aquí en el programa. Has pasado ya por varias temporadas, ha sido un placer y un orgullo tenerte de nuevo aquí para contarnos esa historia de éxito. Roberto, como sabes, siempre un placer tremendo, y cada vez que necesitáis algo de mí, aquí me tenéis. Pues muchas gracias. Pues ya sabes, no te lo ha dicho Bere, pero te lo digo yo para seguirle en Twitter, @BereCasillas, y con eso le sigues y ahí puedes hablar con él, que te garantizo que si le sigues, hablas y tal, te va a contestar, sí, y va a trabajar, a intercambiar contigo. Seguro que sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, un programa extenso, un programa intenso y extenso, que ha salido del horario habitual, pero creo que merecía la pena escuchar lo que nos tenían que contar nuestros invitados hoy, porque era algo que ha sido, mejor dicho, es algo que ha sido importante para tu negocio. Un ejemplo con Bere Casillas, unos mandamientos fantásticos que nos ha contado Miguel Ángel Romero, esas confidencias fantásticas de Lola y Begoña Pavón, y por supuesto ese Enséñame la pasta de Andrés López. Todos hemos hecho posible este programa de Días de Marketing, que se emite a través del canal Puro Marketing Televisión. Nada más por mi parte, mucho éxito, buen negocio. La semana que viene más, y recuerda, nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Chao, hasta la semana que viene.